Somos tu voz. Hablar de Venezuela sin mencionar la diáspora, sin hablar de la migración, pues es hoy virtualmente imposible dejar por fuera a unos 7 millones de venezolanos que hacemos vida ya lejos de nuestro amado país, de nuestra frontera. Y además, hablar de la diáspora implica también, bueno, hablar no solo de nostalgia, de ese deseo, de ese anhelo de regresar o de extrañar cosas y gente en nuestro país, sino también habla mucho de lo que es la organización de los venezolanos fuera de Venezuela. En ese sentido y con muchísimo placer, vamos a compartir los próximos minutos con un gran amigo, Alejandro Méndez, quien nos atiende desde Bogotá. Encantado, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Jesús, ¿cómo andas? Bueno, nada, súper feliz de que tengamos esta conversa, estos minutos. Además, pues, sabes, cuando ya se cruza esa línea entre el cariño y la admiración y la cosa se convierte en amistad, pues, encantado de poder retomar, de estar aquí contigo, después de ser amigos de tanto tiempo, luego de trabajar en Venezuela juntos y tantas cosas que se han hecho. Así es, y encantado de compartir con la audiencia. Me llenó mucho de satisfacción y de alegría verte. Bueno, hemos estado en contacto en otras cosas, pero sobre todo ahora con este proyecto que llamas Cedrizuela. Primero explícale un poco al que no esté en el contexto de Bogotá o de incluso de Colombia, por qué Cedrizuela, de dónde nace el nombre, y luego, bueno, vamos hablando de esta plataforma que has diseñado, por favor. Vale, sí, mira, fíjate que yo migro, mi familia, migramos en el 2015, luego de haber pasado un año de planeación, de ver opciones, de evaluar Costa Rica, Panamá, Argentina, de revisar pues, qué era lo mejor para el futuro de la familia. Terminamos decidiendo que Bogotá podría ser una excelente opción. Mi esposa tenía familia que ya se había venido acá en condiciones de estabilidad, eh, específicamente una cuñada que se vino con trabajo, entonces estaba parte del apoyo familiar. Yo había vivido en Colombia hace unos 20 años atrás. Entonces, nada, al final decidimos que iba a ser Colombia, pero como lo decimos siempre en todos lados, la burocracia, el sistema es diferente, la cultura es diferente, sin importar a qué país migres. Entonces, cuando llegamos acá, nosotros veníamos con unas ideas y nos conseguimos con unas trabas. Y cada vez que el tema burocrático nos trababa nuestro proceso, eh, nos cargamos en frustración. Entonces, en una de esas tantas, mi suegra dice, no, vale, pero no se preocupen, relájense, para que les salgan bien las cosas, bienvenidos a Cedrizuela. Entonces ahí fue nosotros preguntamos, ¿cómo que Cedrizuela? Y dice, claro, porque esta es la zona de Cedritos, aquí es donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos y todo el mundo le llama Cedrizuela. Ah, bueno, esa fue la primera vez como que escuchamos el nombre. La segunda vez que tuvimos un tema bien complicado con nuestra visa, que prácticamente estuvo negada y tuvimos que regresar a Venezuela para volver a comenzar el trámite acá. Entonces, esa segunda vez, nosotros, mi esposo y yo, tenemos una agencia de marketing digital, ella se dedica mucho, es experta en marketing digital, y dijo, ¿saben qué? Yo voy a crear una cuenta en Instagram para contarle a las personas qué es lo que me está pasando, cómo lo pueden evitar, para que no les pase lo que nos pasó a nosotros. ¿Qué nombre le ponemos? Cedrizuela. Y así nació en ese momento, hace 5 años, esa cuenta en Instagram que ha venido evolucionando y se terminó convirtiendo pues, página en todas las redes sociales, una página web, una futura radio que queremos sacar acá, que básicamente se detuvo por el tema pandemia, el tema estudio. Y bueno, ahí comenzó el proceso y de allí es donde viene el nombre de Cedrizuela. ¿Qué encuentra el que te busque en Cedrizuela, en cualquiera de las redes digitales? ¿Qué le ofreces a la gente que obviamente está en el entorno de Bogotá y en líneas generales en Colombia, ¿no? Al venezolano que está en Bogotá y en Colombia. Sí, en este momento, pues nosotros tenemos un pequeño directorio dentro de la página web con algunos servicios. En la página de Instagram y en la página de Facebook, pues hay actualizaciones diarias de motivación. Tenemos temas de emprendimiento, hacemos lives que tienen que ver con emprendimientos específicos para el mercado colombiano. Eh, tenemos promoción de emprendimientos, negocios, empresas, servicios dentro de la página web. Aparte de eso, nosotros hacemos un par de ferias al año. Esta última que hicimos en diciembre fueron 6.000 personas durante el fin de semana, 55 expositores. Aparte de eso, tenemos nosotros línea directa, trabajo directo con la gente de ACNUR, con la gente de USAID, con toda la gente que tiene que ver con los organismos estatales y nacionales. Trabajamos de la mano con migración, con todo lo que tiene que ver con los institutos de participación ciudadana de la Alcaldía de Bogotá, del Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo. Entonces, todas las convocatorias que salen, además
para empleo, jornadas de salud, jornadas de migración, temas como el Estatuto Temporal de Protección. Nosotros tenemos contacto directo con la gente y hacemos normalmente hasta con Cámara de Comercio, por ejemplo, que vendría siendo como el Fede Cámaras de Venezuela. Pues nosotros tenemos contacto con todo eso y toda esa información que pueda ser útil para la migración que está en Colombia, nosotros tratamos de difundirla. Seguramente, bueno, la gente encuentra mucho calor venezolano también, ¿no? ¿Cuáles son hoy en día las dos, tres, digamos, diligencias? Nos hablabas de trabas que tenías, de que los sistemas Sí, burocráticos son distintos. Yo he notado desde fuera, ojo, que se han agilizado mucho el equivalente al TPS de Estados Unidos en Colombia, creo que se llama PPT, tú me aclaras de todas maneras, que se ha agilizado mucho, que se han entregado pues prácticamente 1 millón, que hay muchos que ya están el trámite listo, solo por recibirlo. Ese es el principal documento que busca el venezolano allá. ¿Cuáles serían esas necesidades que tiene el venezolano en Colombia? sí, en este momento sí, porque durante 4 años estuvo funcionando lo que se llamaba el PEP, Permiso Especial de Permanencia, que se sacó en varias ediciones y entonces algunos aplicaban dependiendo del tiempo, dependiendo de cuándo entraste, desde cuándo estabas en Colombia, dependiendo de si tenías o no sello en el pasaporte, que hay uno de ellos que es bastante complicado porque prácticamente a todo el que estuviera aquí se lo dieron, entonces después eran temas de que no se podía verificar la identidad de esa persona, si esa persona realmente decía ser quien era o era una cédula cualquiera que se inventó. Entonces, claro, el gobierno vino y sacó este Estatuto Temporal de Protección, conocido como el PPT, que es como, primero es biométrico, entonces ya es como una cédula plastificada donde están tus datos, hay biometría, entonces es casi imposible de falsificar, eres tú. Entonces, sí, la gente busca eso, pero fíjate que en cuanto a las instituciones, banca, algunos empleadores, entonces el PPT no les alcanza y terminan tratando siempre de solicitarte una cédula de extranjería donde tengas residencia. Entonces hay mucha gente que termina siendo, por un lado, hay gente que termina yéndose por un lado y tratando de sacar estos documentos de forma no legal, ¿sí? Entonces hay una complicación de hace poco de 42.000 cédulas que canceló la registraduría por presumir que eran falsas. Y dentro de esas 42.000 cédulas, efectivamente hay cédulas falsas, pero también había gente que hizo el trámite en un consulado en Puerto La Cruz antes de venirse para Venezuela y sí tiene derecho a la nacionalidad. Entonces, aquí sí se ha tratado de garantizar una identidad y una permanencia para el colombiano, pero el tema es que ha sido engorroso, casi todo se hace por internet, entonces hay mucha gente que aunque que puede ser que no tenga el acceso a internet, pero que además no tenga el conocimiento para llenar la cantidad de formularios en internet. Entonces, a eso nos referimos con la burocracia, ¿no? Ujú, ujú, De claro. no querer dar estabilidad, sino que es complicado acceder a ella. ¿Cuánto tiempo puede tardar un venezolano desde que inicia el trámite hasta que en efecto ya está legalmente apto para, por ejemplo, trabajar? Bueno, ya ahorita está cerrado el proceso del PPT, ¿no? El que lo sacó, y el que no, no. Yo te puedo contar, bajo mi experiencia, que yo y mi hijo, a pesar de que podemos tener la cédula de residencia en este momento, tenemos PPT por un tema de costo, porque, por ejemplo, sacar esa residencia nos cuesta un dinero que prefiero no descapitalizar ahorita teniendo la posibilidad de tener el estatuto de protección y nosotros podemos tener residencia porque yo tengo un hijo nacido en Colombia con nacionalidad colombiana. Sin embargo, bueno, yo opto por el estatuto de protección. Yo llené mi planilla en enero de este año, el biométrico se hizo en marzo y yo hoy todavía no tengo respuesta de si está aprobado o no. Entonces estamos hablando de unos 5 meses en el proceso de espera, teniendo en cuenta que todo salió bien, que no tengo Exacto. problemas con el biométrico, que no me han rechazado nada, que llené la planilla cuando era, que llené, ¿sabes? Pero tengo 5 meses de espera. Sí, es decir, que tú mismo, obvio, como lo comentaste al principio, tú, tu esposa, tu familia, a través de Cedrizuela, están contando lo que realmente les está pasando y eso tiene una gran validez. Eso lo hacemos por ejemplo, hemos creado empresas, sí, contamos nuestra experiencia de cómo ir a Cámara de Comercio, dónde estuvo la traba, sacamos visa de residencia de mi esposa en su momento y tuvimos un problema con la visa de residencia porque fue negada, no fue negada, fue inadmitida, tuvimos que volver a hacer papeles, toda esa experiencia la contamos. Básicamente nos dedicamos a eso, ¿no?
a tratar de, bajo nuestra experiencia y la experiencia de la gente que tenemos en nuestra comunidad, pues contar. Ayer, por ejemplo, nos escribió una chica que se estaba sacando la licencia, que se compró el carro, que tiene los papeles, pero entonces por un error en una huella, ahora resulta ser que tiene que meter un recurso de petición al Ministerio de Transporte. Entonces, toda esa información nosotros la recopilamos para que si hay casos similares, la gente sepa qué se puede hacer. Bueno, encantado de verte y ahí tan cerquita en Santa Cecilia, donde está ahí con la esfera. Una de las Siempre, tantas cosas que uno tiene en casa para recordar el querubín. Y bueno, Jesús, como siempre, para ti, para toda la audiencia, para toda la gente que se conecta, pues a la orden para acá en Bogotá, nosotros siempre, y creo que se ha convertido también en una misión, tratando de sumar a la migración positiva, tratando de dejar en alto pues los valores como venezolanos, sumando y todo lo que sea para sumar, todo lo que sea para crecer, todo lo que sea para mejorar nuestra condición país, aún estando afuera, o en la condición de los venezolanos, aún estando afuera, pues nosotros estamos allí y cuenta con nosotros para lo que necesite. excelente, muchísimas gracias. Felicidades por esta iniciativa. Pa'lante. Venga, Jesús, un abrazo grande. Nos hablamos pronto. Seguro, así es. Alejandro Méndez con nosotros de @Cedrizuela para que lo sigan en Instagram o los busquen en sus distintas plataformas digitales. Somos tu voz.